Bueno, la reflexión de esta mañana es de 1 Corintios 3, eh, pasaje que ustedes deben haber escuchado y varias veces, y demuestra realmente, o podríamos hacerlo como un test de maduración. ¿Cuán maduros somos nosotros en este tiempo, ¿no? ¿Cuál es nuestra maduración espiritual o somos inmaduros espirituales? Pablo le escribe a la primera carta de Corintios y empieza el capítulo diciendo: yo, hermano, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Es claro que el apóstol empieza este capítulo afirmando que los receptores de la carta son inmaduros, que no pueden desarrollar o no pueden desarrollar una vida cristiana como él esperaría. Los califica o los separa esta calificación por el tema de la leche o la carne. Todos los que son padre, madre o tuvieron un hijo a cargo en algún momento saben que un niño, cuando va creciendo, puede asimilar e incorporar diferentes tipos de alimentos. Puede asimilar e incorporar alimentos que tienen que ver como más pesados. Si un niño no madura, vive tomando leche. Y es bueno que tomen leche, pero no siempre es positivo que tomen leche. Todo el tiempo. Llega un momento que tienen que comer carne. Bueno, en la vida cristiana pasa lo mismo. Pablo les afirma a ellos que ellos no están maduros. Y Pablo va a decir para mí en este capítulo 3 evidencias de la maduración que yo quería reflexionar en esta mañana. En el versículo 3 al 9, Pablo va a decir: pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, perdón, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y en los versículos finales, en el 21 y en el 23 del mismo capítulo, va a decir: por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo esto es de ustedes, ya sea de Pablo, o Apolos, o de Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o el presente, o el porvenir. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Somos maduros cuando entendemos que somos de Cristo, cuando no ponemos a la inversa la cosa. Y yo pensaba en este tiempo y reflexionaba, ¿no?, en algunas cosas que van pasando y vamos teniendo, y yo les mencionaba a alguien que hablaba en estos días, le decía: ¿qué temas discutir por temas de iglesia? ¿Sí? Cuando la discusión familiar se transforma en un tema de iglesia, discutimos, no, yo pienso así, y eso no tiene nada que ver. O sea, uno tiene que ir en un lugar donde pueda crecer, donde se pueda desarrollar, donde no haya ni manipulación, ni abuso, ni maltrato, ni cosas ocultas, sino donde se establezca que Dios es la importancia. Cuando yo pongo como sobreestimo al que trabaja, estoy en problema. Nosotros no somos de ninguna iglesia. No, el que nos salvó es Cristo. Nuestro dueño es Cristo, no una iglesia o un pastor.
Es necesario ir a la iglesia. Es genial participar en una comunidad de fe. Pero no puedo poner como centro de mi vida a los hombres. Pablo lo dice, que nadie base su orgullo en el hombre. Cuando yo soy maduro espiritual, entiendo que pertenezco a Cristo. Y que Cristo me da una función y me da una tarea en un lugar específico. Y que en un momento me pide que esté en otro lugar. Pero sigo siendo de Cristo. No de un pastor. O de una institución. Evidentemente en la iglesia de Corintios estaban peleando, ¿no? Y acá en los primeros versículos que nosotros leímos, Pablo habla de Apolos. Apolos, ustedes lo leen en el libro de Hechos, es muy interesante. Es alguien que se convirtió, que no tenía el espíritu, que a alguien le explicó las cosas, era un gran predicador. Dicen, la tradición dice que era más elocuente que Pablo, era mejor que Pablo, ¿no? Pero Pablo no está atacando a Apolo, le está diciendo al resto, miren, déjense de decir esto y lo otro. Es muy feo escuchar a veces pastores, iglesias, hermanos que dicen, no, yo pertenezco, ¿no?, como sello de ganado, ¿no? Y me molestó siempre esa imagen. La idea, ¿no? Tiene el sello de tal lado. El sello es del Espíritu Santo y el que murió por mí es Cristo. Ni el pastor, ni un hermano. Y Cristo es mi dueño. Cuando yo pueda, si alguien pudiera hacer lo mismo que hizo Cristo, veremos, pero yo no creo que nadie pueda hacerlo. Somos maduros cuando lo entendemos y superamos esa diferencia. Y nos preocupamos por crecer. La segunda pauta de maduración que él plantea se encuentra en los versículos 10, ¿no? Y habla que para ser maduro, nuestro fundamento tiene que ser Cristo. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otros construyen sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer, pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Primero, dejo algo claro, la salvación no se pierde. El pasaje lo afirma claramente, dice, mire, se salvará por fuego, pero no se pierde. Pero sí quiero decir algo. ¿Cuál es nuestro fundamento? Cuando uno es maduro espiritual, el fundamento donde él edifica su vida espiritual, su comportamiento, su vida familiar, es Cristo. Y si yo pongo en Cristo, pase lo que pase, las pruebas que pase, voy a soportar. Pablo acá utiliza algunas expresiones de constructor muy interesantes, donde dice, bueno, uno puede edificar con oro, plata, piedra preciosa o madera, heno y paja. Como diciendo, bueno, muchas veces nosotros estamos mirando cosas vistosas, ¿sí? No miramos el fundamento. Esto pasa muchas veces cuando elegimos iglesia, o cuando no, ¿qué iglesia te gusta? No, aquella, fíjate, son 800, en ella son 2000, tienen luces de colores, tienen 14 músicos, 18 cantantes, 14 pastores, 25 diáconos, 2 mascotas, te reciben con café o te dan un beso, no sé. ¿Sí? Empezamos a mirar, qué lindo eso. A ver, esas cosas son normales y están bien. El problema es en qué fundamento estamos edificando. Cristo es nuestro fundamento. Si Cristo es nuestro fundamento,
estamos madurando. Y si estamos madurando, la prueba que pasemos, la vamos a soportar. Vamos a poder soportar ese momento. Y vamos a poder soportarlo. Y vamos a poder crecer. Pero si Cristo es nuestro fundamento, ¿en qué fundamentamos nuestra fe? ¿En una estructura? ¿En una persona? ¿O en Cristo? Es interesante que en este último década casi, se ha producido lo que se llama varios terremotos eclesiales. No solamente los que tuvimos el último año nosotros, sino en varias iglesias hubo terremotos. Siempre existe el terremoto eclesial. Y viene uno y cambia, y viene otro, cambia, y viene este, y están viviendo vaivenes, ¿no? Y la gente a veces que se va de una iglesia termina, que es lógico y entendible, golpeada y lastimada. Parte de la tarea que nos toca a veces a los pastores, y que me ha tocado durante mucho tiempo, es preguntar ¿en qué estamos edificando nuestra fe? ¿En Cristo? ¿O en los hombres? Si Cristo es mi fundamento, estoy madurando, estoy creciendo, estoy soportando las pruebas. Si Cristo no es mi fundamento, me fundamenté en una estructura, en un cargo, en una posición, estoy en un problema, en una dificultad grande. Yo no me voy a olvidar nunca, pero nunca, ¿no? Está Eugenia, y el esposo de Eugenia un día me los traje a trabajar, un excelente albañil, a hacer una construcción en el templo donde estábamos, hacer una cocina. Y había una parrilla que yo quería dejar. Yo amaba esa parrilla, era una porquería la parrilla. La amaba, y cuando empezamos el proyecto de construcción, lo primero que él me dijo, esa parrilla hay que tirarla abajo. Yo le dije, no, Claudio, no. Sí, estábamos con el tesorero, estábamos los dos y le decíamos que no. No. Claudio dice, yo le voy a hacer una propuesta. Si yo con un mazazo no la tiro abajo, dejamos la parrilla. Una parrilla grande. Yo lo miré y le dije, tira, este no la tira. Un tipo que fuma, flaquito, ¿qué la va a tirar? No te hagas problema, le digo, tenemos parrilla para rato. Creo que le dio un mazazo. Se desplomó la parrilla. Y él me miró y me dice, primero vos sos pastor, no sabes nada de albañilería. Algo obvio, ¿no? Tampoco es tan inteligente. Yo no sé nada de albañilería. Pero esto no estaba agarrado a nada, me dice. No está agarrado a la pared, no está agarrado al piso. ¿No se te cayó haciendo un asado? Porque Dios es bueno, vos tenés un Dios aparte. Pero esto es una porquería, se vino abajo, se cayó. Después lo que sí tuve que sacar los escombros yo, porque él me dijo, yo la tiré, se puso a tomar mate y cuando terminé de sacar los escombros fui peón de Claudio. 3 meses. No aprendí nada de albañilería. Aprendí que nunca más lo voy a contratar. Porque si no laburo yo con él. Pero no, el tipo me dijo, no está agarrado a nada. Vos podés creer que algo es muy lindo, muy hermoso, muy grande, esto que el otro, pero el problema está en el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Y el fundamento, la maduración, no se da por los años de iglesia ni por los estudios, sino por lo que uno se basa. ¿En qué me estoy basando? Y la última muestra de maduración es cuando entendemos que somos templo del Espíritu. Pablo va a decir en el 16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito,
Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Es interesante pensar en esto. Pablo vuelve a hablar de la sabiduría. Pablo tenía un tema con la sabiduría. Pablo se cuestiona la sabiduría de los hombres. Y alguien que había estudiado, alguien que había reflexionado, alguien que había estudiado con los mejores maestros, que sabía algunos idiomas, que se sabía comportar con hebreos, él lo dice, con hebreos, con griegos y con paganos. Pablo plantea que esa sabiduría no es la que sirve. Dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Pasaje que utilizamos generalmente, o referencia que utilizamos generalmente, para hablar de la gordura y la flacura, ¿no? Enseguida cuando alguien te ve gordo te dice, recordá que sos templo del Espíritu Santo, te tenés que cuidar porque si te morís, esto que el otro. Sí, yo ya lo sé, no me mande más nadie ese pasaje. Yo ya entiendo que estoy gordo, no necesito un pasaje bíblico para darme cuenta. Todos los días que hago un YouTube me doy cuenta, este tío que engordé, la cámara cada vez más grande, y para que sea más flaco el iPad está terminando en la pieza mía, para que tenga una imagen más flaquita. Tengo que pedirle a la municipalidad que grabe los videos con la cámara de Paso del Rey, allá lejos, para que me vea flaco y delgado. Eso está bien y es verdad. Pero acá va algo más. Dice, che, ustedes tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo tiene un pastor o una institución. Ustedes tienen el Espíritu Santo. O sea, que ustedes tienen a Dios mismo en su cuerpo. Ustedes son templo del Espíritu. Dios habita en ustedes. ¿A quién están escuchando? ¿Se están guiando por parámetros humanos, como decían los primeros versículos? ¿Se están guiando por la sabiduría humana? ¿O se están guiando por Dios? Cuando yo entiendo que soy templo del Espíritu, mi pensamiento y mi guía tiene que ser de Dios, no de los hombres. Es bueno escuchar consejos, obviamente, y es aconsejable, y parte del trabajo que tenemos los pastores es aconsejar. A veces nos vamos al diablo aconsejando, pero bueno, es aconsejar. Pero más importante es entender que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Miren, algo que yo he discutido por años es el tema de la sabiduría humana. Nosotros creemos que una persona sabia es aquella que habla poco, ¿no? Yo conozco a varios, no los nombro porque después sale esto en video y vamos a tener un problema, ¿no? Tengo de pastorado 18 años. Y en 18 años me encontré con gente, y algunos, ¿no?, que no decían nada. Cuando vos les preguntabas algo, hablaban entrecortados, ¿no? Y venía un hermano y me decía, no, porque este hombre, este hombre, iba a decir el nombre, pero me cuidé. Tengo ese, porque no puedo decir. Vamos a poner la rana René, ¿sí? La rana René. ¿Sí? No, la rana René es re sabio. El tipo, vos hablaba con él, no decía nada. Y decía cosas todas cortadas, ¿no? Vos le preguntabas, che, ¿te parece que vamos a hacer una campaña? El día hace sol, pero en la tarde puede hacer frío. Y vos te quedabas pensando, ¿quién me cae? No es sabio, te decía el que estaba al lado. Este tipo es sabio. No contestó. Si creemos que el sabio es aquel que dice frases, o que el sabio es el que tiene muchos títulos, entonces vemos a alguien que tiene 14.000 títulos y dice, yo soy abogado, soy doctor, soy médico, este es sabio. La sabiduría de un cristiano no se da por los títulos que adquiere afuera, se da por la experiencia del Espíritu, por la maduración. Es bueno estudiar, totalmente de acuerdo, yo creo que hay que estudiar y hay que crecer, pero no reemplaza al Espíritu. ¿Es bueno ser silencioso? Sí, es bueno. ¿Sí? Porque así no cometemos errores. Pero la sabiduría la da el Espíritu. Y tenemos que recordar que somos templo del Espíritu.
Lo que quiere decir que cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. No es propiedad de un pastor o de un grupo. Cuando yo entiendo que yo tengo el Espíritu Santo y que yo lo tengo que hacer crecer en mi vida y que yo tengo que hacer que Él se manifieste en mi vida y que yo, leyendo la palabra, orando, meditando, puedo crecer y que en ese crecimiento voy a desear de estar con otros. Estoy madurando. Pero cuando creo que solamente el Espíritu Santo está en un lugar físico, lo tiene un pastor o una persona, no estoy madurando. Yo pensaba cuando leía esto, ¿no? Con todo lo que dice Pablo, que a veces ponemos al revés las cosas nosotros. Ponemos mucho fe, mucha esperanza en lo que hace una persona, en lo que hace una institución, y creemos que si la persona va seguido a esa iglesia, si es fiel a ese pastor, está madurando. No, yo maduro como cristiano cuando entiendo que soy propiedad de Dios, que Cristo tiene que ser mi fundamento y que soy templo del Espíritu. ¿Hay que ir a la iglesia? Sí. ¿Saben qué? Hay que ir a la iglesia como consecuencia de mi vida espiritual. Un cristiano maduro no va a la iglesia a tener una experiencia, va a la iglesia a relacionarse, a adorar como cuerpo en un lugar, ¿no? Yo he estado en iglesias donde no había música, ¿no? Eugenia es testigo, Marisa también. Y una de las primeras cuestiones que siempre discutían conmigo, que yo la discutía todo lo de la adoración, y se enojaban conmigo y me decían, no, pero no nos entendés. Que decir, la adoración no viene de la música, en primer lugar. Viene de la relación con Dios, ¿no? Yo decía. Y ellos me decían, pero la música ayuda. Claro que ayuda. Y estoy totalmente de acuerdo. La adoración ayuda, la música ayuda, y sin música cantar, qué sé yo, un himno es pegarse un tiro en los pies. Porque, qué sé yo, santo, 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 sin música es muy aburrido. Pero la realidad, que yo no voy a una iglesia por la música, o no voy a una iglesia por las luces de colores, o no voy a la iglesia por un pastor. Yo tengo que ir a la iglesia por una relación, que primero se da en mi casa, que es el Espíritu Santo, que habita en mí. Y eso me lleva a buscar estar con hermanos sanos, a buscar hermanos que me ayuden a crecer. ¿No? Nosotros aprendimos en estos últimos años, o nos quisieron enseñar, que la iglesia es un sufrimiento. Uno va a padecer, va a ser mártir, ¿no? A autoflagelarse. Y usted, si sufre en la iglesia es por su crecimiento. Eso es una mentira. Cristo ya sufrió por nosotros. Nosotros tenemos que vivir y crecer espiritualmente. Y cuando uno crece espiritualmente puede diferenciar y empezar a ver lo bueno y lo malo. Puede ver lo que está mal y lo que está bien. Y si algo está mal y no le gusta y no lo van a cambiar, será porque se tiene que ir y encontrar un lugar que estén haciendo bien las cosas. Y nadie te puede decir que perteneces a un lugar. Vos perteneces a Cristo. Es Cristo el que pagó tus deudas. Miren, doy este ejemplo y oramos.
y después si quieren charlamos. Yo hace unos 5 o 6 años compré un auto, un Renault 9 95. Se lo compré a un pastor amigo. Nunca hice la transferencia, porque me lo robaron a los 10 días. No llegué a hacer la transferencia. Cobré la plata del seguro. Me llama la esposa de este pastor, me dice: Alberto, necesitamos un favor urgente. Nos llegó una multa del Renault 9. Necesitamos un papel que diga que no es nuestro o que lo... ¿no? Así que estamos haciendo todos los trámites. Yo pensaba, ¿no? Cuando vos sos dueño de algo, te haces responsable de las multas, de los pagos, de todo. Pasen los años, vas así siendo responsable. El que paga nuestra deuda es Cristo, no los pastores, no una iglesia. Cristo pagó la deuda por mí. Yo no le pertenezco a una institución, le pertenezco a Cristo. Y cuando yo le pertenezco a Cristo, el que tiene que guiar mis pasos, el que tiene que... es Cristo. A veces, las instituciones, los pastores, no hacemos lo que Cristo quiere. Y está en nosotros, como miembros de iglesia, como hermanos, mirá, decir, este no está haciendo lo que Cristo quiere. Yo no participo. Porque el día que nos pidan, el día que lleguemos al juicio final, el Señor nos va a mirar a todos nosotros y nos va a decir: mira, vos sos culpable de esto, de esto, de esto. No le vamos a poder echar la culpa a un pastor. Cuando entiendo eso, estoy madurando. ¿Oramos? Señor nuestro Dios, te pedimos en este tiempo que tú nos ayudes a crecer, a madurar, a poder tener una experiencia genuina contigo, que entendamos que tú eres nuestro dueño, que entendamos que tú eres el que, nuestro fundamento, que somos templo del Espíritu. Que podamos crecer y desarrollarnos como tus hijos, Señor, entendiendo que tú pagaste todas nuestras deudas. En nombre de Jesús. Amén.